están más o menos bastantes conectados. Bueno, igualmente lo voy a poner en el campus. La doctora Rotonda va a dar una clase adicional, ¿sí?, que no está en el cronograma, no este sábado, sino el que viene. En este momento, a ver si tengo el almanaque, ya les digo que qué día sería. No el sábado 19, sino el sábado 26, ¿sí? El sábado 26 va a haber una clase con la titular, ¿sí? Va a ir, después en el campus les pongo bien el horario, seguramente vamos a mantener la franja horaria de 9:45. No sé, ay, perdón, ¿cómo me dijiste tu nombre? Nicolás. Nicolás. Nicolás, no sé si se las tengo que pedir a ustedes que ya la agenden a la reunión para que la armen el día sábado, que no está prevista en el cronograma. Sí, sí, la armamos, no hay drama. Es para el día sábado 26 a las 9:45. Dejamos de la misma franja si teníamos, a ver, 3, 24, viernes 25 y el sábado 26 van a tener clase con la titular doctora Rotonda. Entonces, ¿listo? Avisados y después ya lo pongo en el campus. Ya estamos, sí, se puede grabar la clase del sábado, sí, 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 como siempre, con el mismo link va a ser todo. Los chicos la van a grabar como están haciendo ahora, sí, 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 eso seguro que sí. Y Profesora, otra, sí. una consulta para el primer parcial, para el oral. ¿Tenemos que preparar un tema? ¿Cómo va a ser la modalidad? Bueno, Como para ir preparándonos. Bueno, justo iba a decir ahora. Primero ya adivinaste, ¿cómo sabías que era oral? Si todavía no Por lo el habíamos cronograma. dicho. Bueno, En el cronograma figura que es oral. claro, pero no era seguro, depende de la cantidad de alumnos que tuviéramos. Bueno, ahora sí, les confirmo que es oral, ¿sí? Va a ser oral, va a ser como cualquier oral que se da de cualquier materia, uno comienza, preguntamos directamente, como si fuese, vieron en las mesas libres, nada más que en la mesa libre se saca bolilla. Acá empezamos a preguntar. A veces, o si quieren ustedes, eso es a voluntad, les decimos, bueno, ¿querés empezar por algo, como para que vayan aflojándose y perdiendo un poquito los nervios? Eligen algún tema si quieren empezar a hablar. El tema que elijan tiene que saberse a la perfección, porque no pueden el tema que ustedes eligieron empezar a ya cometer errores en ese tema, ya no se los pasa a otro, porque es el tema elegido por ustedes. Así que, pero bueno, igualmente como vamos a tener clase de repaso, lo que tiene de bueno ahora, perdón, Nicolás, si querés continuáis, si no, yo no tengo problema, y si tenés cosas que hacer, manejate. Sí, justo le iba a decir que ya se estaba grabando y que ya la había dejado como anfitriona, pero no la quería cortar la explicación. Bueno, perdón, yo me largué a hablar. No, bueno. no, estaba bien. Así que Dale, listo, quedamos así. Dale, muchas gracias. No, faltaba más, hasta luego. Bien. Bueno, les decía, vamos a tener clases de repaso, lo que tiene de bueno al ser oral, que a ustedes yo sé que les da miedo, pero les puedo asegurar que es muchísimo mejor, es mucho mejor, no se cometen a veces algunas arbitrariedades que pasan con el multiple choice, que uno se distrajo, cotejó más y eso le influye en la nota. Y lo que tiene de bueno es que sabemos qué vamos a preguntar. En cambio, en el multiple choice, como el sistema elige aleatoriamente las preguntas, no sabemos qué puede preguntarse. Entonces, ahora sí, con el oral sí, así que ya les podemos nosotros en las clases de repaso, les podemos ir diciendo, bueno, viene este tema, enfóquenlo desde esta manera, esto otro no es tan relevante, así que está buenísimo. Yo estoy recontenta que podamos tomar oral porque a mí me sirve muchísimo para poder evaluar, ¿no? Y van a ver que está mejor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta en relación a esto?
Bien, bueno, ya están avisados que va a ser oral y el sábado 26 que tienen clase. Bueno, vamos a retomar lo de ayer, por favor, que casi me muero cuando encuentro que no estaba. A ver, veo que en el chat hay preguntas. Están saludando, muy bien. Yo no sé si dije buenos días. No sé qué hacer. Para mí, hace ratito que estoy dando vueltas. Bien. Nulidad. Ahora sí, tenemos este Power, ya enseguida encontré el Power que estaba el correcto, que no sé por qué, porque vieron que uno tiene carpetas, carpetitas, archivos de tantos años de dar clase, y en esta computadora no sé por qué no tenía me habían quedado el Power viejo. Bueno, esto tenía, como les decíamos ayer, esto era la parte de impedimentos, que es lo que dio la doctora Sinagra. Esto lo pasamos, ¿sí? Ustedes lo tienen, ya les queda ahí. Estábamos con inexistencia de matrimonio, ¿sí? Cuando alguno no se celebra, con alguno de los elementos esenciales del matrimonio. Hicimos la diferencia de este cuadrito, ¿sí? Entre inexistencia y nulidad, también lo fuimos viendo. Hablamos de la especialidad de las nulidades matrimoniales, porque era un régimen especial, esta discusión que existía. Ahora ya es unánime, las nulidades matrimoniales tienen un régimen especial, es decir, no hay otras nulidades que no sean aquellas que expresamente el código dice que son nulidades de matrimonio. Y empezamos con la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, ¿sí? Nulidad absoluta, el artículo 424 nos dice, es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos en estos incisos, que son parentesco, ligamen y crimen. ¿Se acuerdan los impedimentos? Volvemos al cuadrito, ¿sí? Los impedimentos dirimentes, ¿sí? Parentesco, ligamen y crimen, son los que tienen sanción de nulidad absoluta, el matrimonio que se celebra con alguno de estos impedimentos, del 424, de parentesco, ligamen y crimen. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por los que podían oponerse a la celebración del matrimonio. Entonces, ¿quiénes están legitimados? Fíjense que es una de las diferencias que hay con los actos jurídicos en general. Con los actos jurídicos en general, quien provoca el vicio no puede demandar la nulidad, ¿sí? En los actos jurídicos en general. Solamente el afectado puede demandar la nulidad del acto. En materia matrimonial, en casos como la nulidad absoluta y en algunos casos de nulidad relativa, también el cónyuge de mala fe puede pedir la nulidad, ¿sí? Entonces, por eso tenemos cualquiera de los cónyuges y los que podían oponerse a la celebración del matrimonio. En el tema de oposición a la celebración del matrimonio, hay personas que están legitimadas para oponerse. El que no está legitimado, recuerden, podía hacer la denuncia al Ministerio Público y el Ministerio Público sí estaba legitimado. Bueno, aquellos que están legitimados para oponerse también pueden demandar la nulidad absoluta. Esto que está en colores, específicamente, y de esto me sale del medio de Maestra Ciruela, van a ver, ven que en la nulidad relativa les puse ¿cuál es la causal? No se escucha, no sé si se... ahí está. Estoy tratando de hacer lo posible. Ahora sí, ahora sí. Porque esto debo tener, perdón, esto tiene un microfonito, entonces tengo que ponerlo así cerca. Bien, decíamos entonces que esto de estar en colores es una cuestión así didáctica. En rojo está la causal, en verde quiénes están legitimados y en azul cuál
cuando se produce la caducidad de la acción, ¿sí? Esto como para una cuestión didáctica que se entienda. Por eso, en la nulidad absoluta tenemos las causales en rojo, parentesco, ligamen y crimen, en verde quienes están legitimados, y en nulidad absoluta no hay caducidad de la acción. Bien, pasamos, nulidad absoluta, es la más fácil, ¿sí? En alguno de estos supuestos, ese matrimonio va a ser nulo de nulidad absoluta. El 425 nos da las causales de nulidad relativa. Tenemos la falta de edad, la privación permanente o transitoria de salud mental y los vicios del consentimiento. Vamos a ir viendo uno por uno. Falta de edad. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan cuál era la edad para contraer matrimonio? ¿Cuál es la edad mínima? 18 años. 18. 16 con permiso, puede ser menor, pero con autorización de los padres. Exactamente, 18 años es la edad mínima para contraer matrimonio. Una persona menor de edad entre 16 y 18 puede contraer matrimonio si cuenta con el consentimiento de los progenitores. Y si no tuviese la edad mínima, los 18 o los 16, si no tuviera el consentimiento, puede casarse con una dispensa judicial, que es un proceso judicial por el cual se solicita al juez esta dispensa para poder contraer matrimonio. El matrimonio que se celebra sin cumplir la mayoría de edad, sin tener entre 16 y 18 y sin el consentimiento, o sin la dispensa judicial, es pasible de nulidad relativa. ¿Sí? ¿Quiénes están legitimados? Puede ser demandada por el cónyuge que padece el impedimento y por los que en su representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio, es decir, por el mismo cónyuge menor de edad, ¿sí? Y por aquellos que se podrían haber opuesto. El cónyuge menor de edad puede hacerlo a través de sus propios representantes, puede hacerlo por sí mismo, con un abogado del niño, ¿sí? Puede hacerlo a través de la asesoría del asesor de incapaces. Y que ahí ya sería ahí sería el Ministerio Público como legitimado a demandar. Pero él por sí mismo puede hacerlo. Y por los que también su representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio, que justamente son sus progenitores. El juez debe escuchar esto, sabemos que no hace falta que se diga acá, porque en todo proceso donde haya intervención, intereses de niños o adolescentes, el juez está obligado a escuchar, en este caso, al adolescente. Dice, teniendo en cuenta su grado y de madurez suficiente, hace lugar o no al pedido de la nulidad. Lo que es obligatorio en la escucha no tiene que ver con el grado de madurez, la edad y el grado de madurez. La escucha es obligatoria siempre. Lo que tiene en cuenta con la edad y el grado de madurez es si le va a hacer lugar o no a la nulidad de ese matrimonio. El juez lo que va a evaluar es justamente eso. Antes, muchos años antes de la 23.515, que fue la ley que reformó todo el sistema de matrimonio civil, que veníamos de la 2393, antes, para dispensar ese matrimonio, si se probaba que la adolescente, la mujer, la joven, estaba embarazada, ya era automáticamente se dispensaba, quedaba dispensada la edad y no se planteaba la nulidad. Eso ya no es así, porque no quiere decir que porque esté embarazada tenga tal vez la madurez suficiente para contraer matrimonio. Entonces, el juez lo que va a evaluar es según las circunstancias de lugar, de tiempo de esa adolescente para ver si autoriza el matrimonio o no, o si declara la nulidad o no, en este caso si alguien la ha planteado. Esta nulidad, esta acción de nulidad, sí. ¿La emancipación también sirve, qué sería, como una dispensa judicial? No, porque la emancipación la dan los padres. No, la emancipación, ¿quién? No, ¿por qué decís que la emancipación la dan los padres? Porque, no sé, me acuerdo algo de civil, parte general, que los menores de edad
los padres los emancipaban y se podían casar, e incluso como que se hacían cargo de los hijos, algo así. ¿Cuándo cursaste? Sí, ninguno. ¿Antes del 2015? O sea, los No, progenitores, no. No existe más la emancipación por edad. No existe más. Antes de la reforma del código ya no existía, porque la emancipación que existía antes por edad se daba cuando alguna persona, teníamos una mayoría de edad a los 21 años y la persona de 18 años necesitaba la emancipación para poder ejercer el comercio, supongamos, ¿sí? Para hacer actos patrimoniales. Entonces, los progenitores podían emanciparlo, pero tenía que tener 18 años, ¿sí? Para poder hacer esa emancipación, hasta los 21, que era la mayoría de edad. Cuando se baja la edad a 18 años, esa quedó derogado. ¿Por qué? Porque ¿para qué va a emancipar si ya tiene la mayoría de edad? ¿Sí? Esa es la emancipación por edad, ¿sí? O también se llamaba habilitación de edad. La emancipación por matrimonio, esa sí existe, pero no la dan los padres, ¿sí? Si la persona se casa, ya sea con autorización judicial a través de un proceso de dispensa o porque los padres prestaron su conformidad para el matrimonio, sí queda emancipado, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la nulidad, porque esa persona que está emancipada, alguien, algún legitimado o él mismo, puede plantear la nulidad del matrimonio. Lo que va a pasar es que si plantean la nulidad del matrimonio y se anula, hay sentencia de nulidad, no es que vuelve a desemanciparse, ¿sí? No es que va a volver, ya está, una vez que se emancipó, se emancipó. A nivel, se llama emancipación por matrimonio. No sé si es eso a lo que te referías. Si es a la otra, a la claro, emancipación era la por del edad, matrimonio. bien. Si es a Claro, la claro. emancipación O por sea que matrimonio, sí. Si con es a la autorización de los padres o dispensa del juez, ahí ya como que se queda quedaría emancipado. emancipado. Queda Ah, ahora emancipado. sí. Si se plantea la acción de nulidad de matrimonio, se puede plantear y declararse la nulidad del matrimonio, no es que va a volver bajo la responsabilidad parental de sus padres, continúa emancipado. Lo único que no va a pasar durante ese tiempo que desde que contrajo matrimonio hasta que adquiera la mayoría de edad, no va a poder administrar y disponer los bienes recibidos, administrarse y disponer los bienes recibidos a título gratuito. Es decir, si a esa persona menor de edad que se casó, está emancipada, recibe bienes por herencia, por donación, no puede disponer de esos bienes hasta que alcance la mayoría de edad. Es la única restricción. ¿Sí? Bien, pero esta acción de no sé quién era que me hablaba. ¿Quién Yo, era? Abril, profe. Bien, Abril, bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Quiénes están, cuál es el plazo de caducidad? Dice, si el matrimonio tiene no, lo que quería decir. Sí, el plazo de caducidad. Espere, ¿para qué no me pongo los anteojos? No veo nada. Entonces, ¿hasta qué momento se puede plantear la acción de nulidad? Hasta la mayoría de edad, ¿sí? Y en el caso de que alcanzase la mayoría de edad, si continúan la cohabitación, dice, si de los mismos efectos que si hubiera sido algo, eso ya lo dijimos. La petición de nulidad es inadmisible después de que el cónyuge o los cónyuges hubiesen alcanzado la edad legal. Es decir, alcanzan la edad legal, la mayoría de edad, ese matrimonio queda confirmado. Por eso decimos que son causales en la parte azul es la caducidad de la acción o la confirmación del matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si caduca la acción de nulidad, el matrimonio queda confirmado. Entonces, una vez que alcanzan a la mayoría de edad, ese matrimonio ya queda confirmado y no pueden plantear la acción de nulidad. Bien, el segundo supuesto, la privación de salud mental, ¿sí?
Esta nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges si desconocían el impedimento. Puede ser por el mismo que se casa padeciendo una cuestión de salud mental, o una privación permanente o transitoria de salud mental, o el otro, el cónyuge sano, ¿sí? Porque desconocía que el otro se encontraba con esa privación de razón. Esto tuvo toda una evolución. En un primer momento, el código de Vélez, el demente no podía contraer matrimonio, decía así directamente el demente. Después eso se fue modificando, ¿por qué? Porque no toda persona que esté declarada demente tenía una falta de discernimiento. A veces personas están medicadas, están compensadas y saben que lo que están haciendo es celebrando un matrimonio. Entonces se modificó por la privación permanente o transitoria de razón. Luego, con toda la reforma, la Convención de Personas con Discapacidad, la Ley de Salud Mental, sabemos que no hay estas incapacidades. Si alguna persona quisiese contraer matrimonio, deberá probarse, ¿sí? Y esta prueba de que no está entendiendo el acto que está realizando, se requiere de peritos, ¿sí? Psicólogos, psiquiatras, que dictaminen a ver si esta persona está en condiciones de contraer matrimonio o no. Es decir, si alguien invoca alguien que va a contraer matrimonio dice, no, yo me voy a oponer porque esta persona hay una sentencia de determinación de la capacidad, no porque presente la sentencia. Tiene que demostrarse que aún cuando existía una sentencia de determinación de la capacidad que lo declaraba con una incapacidad, en ese momento de celebrar el matrimonio no está teniendo discernimiento, ¿sí? Para conocer y saber qué es lo que está haciendo. Entonces, la causal, ahí está en rojo, la privación de salud mental, cualquiera de los cónyuges pueden plantear la acción, también puede ser demandada por los parientes de la persona que padece el impedimento y que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio, ¿sí? Profe, ¿Sí? una pregunta. El cónyuge que no padece, el otro cónyuge que no padece de ninguna cuestión de salud mental, tiene que ser de buena fe. Si es de mala fe, o sea, si sabía y por ejemplo se agravó la situación del otro cónyuge, no puede demandar la nulidad. No, porque esto vos tenés que plantearte, no es que cuando se casó estaba bien y después tuvo un problema, ahí no podés demandar la nulidad, porque vos tenés que pararte en el día del matrimonio, ¿sí? Lo que vos si la persona cuando el día que te casaste tenía discernimiento, mientras vos el tiempo que estuvieron de novios y hasta que se casaron, la persona parecía sana, y luego se desencadena la enfermedad, vos podés plantear otro tipo de nulidad, ¿sí? Por error en las cualidades personales, que ahora después lo vamos a ver, pero no la nulidad por la privación de salud mental, porque al momento de celebrarse el matrimonio sí tenía discernimiento y sí sabía el acto que estaba realizando, ¿sí? Y obviamente, si vos sabés que la persona con la que te estás casando tiene una enfermedad mental, sabés que el día que se estaban casando te hablaba de los ovnis y que le estaban hablando Dios y Jesús se le presentó y cree que se está casando con Jesús en vez de casarse con... Entonces sí, ahí sí es de mala fe y sabe que la persona no está bien, ¿sí? Entonces ahí no podría demandar la nulidad porque él ya conocía que se estaba ahí, como que se aprovechó de esa situación, porque se está casando con una persona, obviamente ahí el oficial público tiene que estar avispado y no celebrar ese matrimonio, ¿sí? Profe, Bárbaro, profe, gracias. Profe, también serían de mala fe los testigos en ese caso, ¿no? Por supuesto, sí, totalmente. El testigo que hablábamos ayer, que dijimos testigo de conocimiento, de que la persona no tiene
los dos testigos que están ahí dan fe de conocimiento de la que persona no tiene ninguna incapacidad de inhabilitación para casarse, y además, bueno, testigos del acto. Así que, sí, por supuesto. ¿Había alguien más? ¿Iba a preguntar algo? Bien. Bueno, las causales de caducidad, ¿sí? Si se hubiese continuado la cohabitación, cuando una vez que recuperó la salud y continúa la cohabitación, se entiende que confirma el matrimonio, ¿sí? Y en el caso del cónyuge sano, una vez que se hubiese conocido el impedimento, como estábamos hablando recién. El plazo es de 1 año, nada más, para interponer la demanda desde que recuperó la salud o conoció el impedimento. Y en el caso de parientes, el plazo es de 3 meses. Ay, Dios, lo veo borroso. El plazo es de 3 meses. Obviamente el juez va a escuchar a los cónyuges y evaluar la situación, ¿sí? Entonces, tenemos la falta de edad, la privación de salud, y vamos a los vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento son error, dolo, violencia, ¿sí? El que más, esta causal de vicios, sobre todo el error, el vicio de error, cuando no existía el divorcio vincular, ¿sí? Y las parejas querían disolver el matrimonio, antes de la 23.515 no había separación personal, es decir, se podía separar lo que era la sociedad conyugal antes, pero el matrimonio no se podía disolver, era indisoluble, hasta en el 1985-87, que se aprobó la 23.515, donde se reguló el divorcio vincular. Fue la llamada la ley de divorcio, se llamaba así, era una ley de modificación de todo el régimen de matrimonio civil. Antes, la gente, para poder disolver el matrimonio, planteaba muchas, ¿no? Ahora no hay casi nulidades de matrimonios, procesos de nulidad de matrimonio, muy pocos. Antes había muchos más, porque se invocaba esta causal de vicios del consentimiento. Se invocaba porque ustedes si vieron con Isabel Vicios, no sé si llegaron a verlo, pero en materia de matrimonio es lo mismo que ahí sí es lo mismo que en los actos jurídicos en general, pero la diferencia está en el error. ¿Por qué? Porque el error es en la persona y en las cualidades personales. Error en la persona, qué sé yo, son gemelas y creo que me estoy casando con María y resulta que me estaba casando con Juana porque eran gemelas. El error en las cualidades personales tiene que ver con el creer que me estaba casando con determinada persona que después su forma de ser no era la misma, o me dijo que era de determinada forma y no lo era, que eso no está puntualizado, que son causales de error en las cualidades personales, sino que tienen que ver con las circunstancias de las personas y si eso era determinante para la celebración del matrimonio. Por ejemplo, el tema de la virginidad de la mujer, para algunas familias era importante y condicionante, es decir, si sabía que la mujer no era virgen, no se hubiese casado. Y se casó, se dio cuenta que no era virgen, entonces pedía la nulidad. El juez no siempre que se invocara esa causal lo iba a declarar la nulidad, realmente tenía que probarse que eso era determinante, que en esa familia tenía, qué sé yo, o era muy religiosa, o tenía unas costumbres, una idiosincrasia particular, que para eso era determinante. También había planteado de nulidad que le había dicho uno de los cónyuges que se había recibido de abogado y resulta que nunca había entrado a la facultad. Bueno. Con antecedentes penales, ¿no, profe? También cualquier situación podía plantearse porque yo pensaba que era de determinada manera y después me casaba y resulta que no. Pero eso tenía que probarse, que ese hecho era condicionante, que de haberlo conocido antes de casarme, no me hubiese casado. Donde sí, después cuando se aprobó el divorcio, ya no se utilizó porque hasta es mucho más rápido un proceso de divorcio, ahora más,
sobre todo, pero cuando no, hasta cuando teníamos divorcio por causal subjetiva, era mucho más ágil, más rápido plantear un divorcio que un juicio de nulidad, que es largo, un juicio proceso ordinario, es larguísimo, entonces ahí ya no se planteó más, ¿sí? Donde sí se continúa planteando, ¿vieron cuando ayer hablamos de la celebración del matrimonio, el tema del análisis médico prenupcial, que no se puede obligar a hacer análisis de HIV? Bueno, si una persona contrae matrimonio y padece HIV y no, el otro cónyuge no lo sabía, podría ser una causal de nulidad si invoca que de haber sabido que el otro, que con quien se casó tenía HIV, no lo hubiese hecho, ¿sí? Es evaluable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, a ver, antes de casarse ya mantenías relaciones y decir, bueno, pero si hubiera sabido, no me hubiese casado, y bueno, pero antes ya habíamos tenido relaciones, ¿qué sentido tiene? Y no estabas casado. Tiene que darse un montón de situaciones. O tal vez sí condicionarse, bueno, me mintió y yo no puedo estar en una pareja donde haya habido una mentira de estar un ocultamiento, de estar envergadura, y a mí me decepcionó como persona, qué sé yo. Se pueden invocar, ¿sí? Lo que sí va a ser evaluado, la valoración va a ser hecha por el juez de acuerdo a si le va a hacer lugar o no. Hay que demostrar que realmente ese error era condicionante de la celebración del matrimonio. En este caso, no puede ser invocada por el que provocó el vicio. Acá sí es igual que en los actos jurídicos, quien provoca el vicio de error no puede pedir la nulidad. Y la causal caduca si se continúa la cohabitación por 30 días después de haber conocido el error o de haber cesado la violencia. Fíjense que si no te fuiste una vez que supiste, en el plazo de un mes, andate, deja de cohabitar, porque si no, no podés plantear la acción, ¿sí? Y tenés un año nada más para plantear la acción de nulidad, pero no es que durante un año tenés tiempo para pensar si te vas o no. No, andate inmediatamente, ¿sí? Bien. Otra modificación que se hizo fue que hasta el 2015 teníamos Profe, otra, ¿sí? perdón, lo que dijiste recién, los 30 Sí. días, si por alguna razón yo no tengo a dónde irme y, o sea, me quiero ir, hay muestras y me quiero ir, pero no tengo cómo irme, igual caduca el plazo. Sí, lo que pasa es O que sea, igual tenés no puedo que, solicitarla. tenés que probar que realmente no tenías dónde irle y después el juez valorará si te le hace lugar o no. Yo no sé, fíjate si encontrás algún fallo que hayan exceptuado de estos 30 días. Puede ser que algún fallo yo no tengo conocimiento, pero si llegás a encontrar, avisanos que le hayan hecho lugar a un planteo de excepción, de decir, bueno, pasaron los 30 días, no tengo dónde irme, y mi Bárbaro, intención es gracias, cesar profe. la cohabitación. Fíjate, yo Voy a buscar. no sé. Sí, no hay Capaz que, mucho. Genial, gracias. profesora, ¿Cómo? profesora, capaz que Sí. cuando se entera de ello, ella presenta la acción y informa en el mismo momento que no puede abandonar la casa porque no tiene lugar a donde ir. Capaz que planteándolo de esa manera, sí se lo acepten como excepción. No sabemos. Si conocen algún fallo, tráiganmelo. Yo no tengo conocimiento, puede pasar que haya pasado, pero no lo sé, no he escuchado, ¿sí? ¿Se les ocurrió a ustedes o lo leyeron en algún lado? En alguna resolución, algo que hubiese pasado así. No, a mí me surgió la duda, nada más. Bien. No, en Bien. procesal civil nos dicen que cuando hay veces que no hay jurisprudencia o nunca ha habido un caso, si cuando no se puede cumplir con alguno de los ítems que solicita, si se presentan al mismo momento con la prueba fehaciente, puede ser, hay más
posibilidades de que sea aceptado y que se tome alguna medida cautelar para poder ¿Cómo? salvaguardar el bienestar de la persona afectada. Como todo, sí, vos podés plantear, si hubo, por ejemplo, si hubo mala fe, sí podría plantear la persona, iniciar la acción de nulidad, plantear una medida cautelar de exclusión del hogar. Es decir, no, no se quiere, yo quiero cesar la cohabitación porque, no sé, fue doloso, es decir, este error, la persona sabía y nunca y me lo ocultó, y hubo una intención dolosa también, entonces, y no tengo dónde irme, pero quiero que él se vaya, y pedirlo como medida cautelar la exclusión del hogar. Sí, sí, no necesita iniciar la causa de violencia familiar. Dentro de la acción de nulidad, puede pedir como medida cautelar la exclusión, por ejemplo. Sí, sí, yo les digo, todo se puede hacer. Esto está buenísimo que lo plantees porque nosotros en nuestra facultad vieron que la mayoría de las materias, los docentes son jueces, ¿sí? Jueces, camaristas. Y a veces es una facultad que estábamos muy acostumbrados a que se diga lo que los jueces quieren, ¿sí? Y te dicen, y a mí me encanta al revés, a mí me gusta fomentar el espíritu crítico, es decir, el juez ha resuelto otra cosa, pero ¿por qué no? No es porque, a ver, si el justiciable, si voy a actuar como abogado particular de una persona y tiene otro interés, ¿por qué no puedo abrir? ¿Por qué no puedo plantearlo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Acá lo que pasa es que estamos muy acostumbrados tenemos muchos colegas que tienen que iniciar una demanda y van al juzgado a hablar con el secretario o secretaria del juzgado para ver que les diga si es viable o si no es viable. Plantealo, y que el juez, a veces les gusta a los jueces también innovar, así que no tengan dudas, si no, pero a mí siempre esta jueza resuelve de determinada manera, y bueno, pero plantéenselo, pruébenlo, tal vez, a veces sale bien, a veces los jueces que han tenido toda una postura quieren cambiarla, pero si nadie lo pide, no lo pueden hacer, ¿sí? Por el principio de congruencia. Entonces, anímense. Esto, si no fue planteado, podría plantearse, ¿sí? Esta excepción a los 30 días. ¿Sí? ¿Algo más de acá? Bien, seguimos. Decía, otra modificación que se hizo hasta el año 2015, otra de las causales de nulidad relativa, era la impotencia de alguno de los cónyuges, ¿sí? La impotencia puede ser, ahí existe impotencia coeundi e impotencia generandi. Impotencia coeundi es la imposibilidad de mantener relaciones sexuales, y la impotencia generandi es la imposibilidad de procrear. La que era impedimento era la impotencia coeundi, ¿sí? No la impotencia generandi, es decir, la imposibilidad de procrear no era un impedimento, sí la impotencia coeundi. Esto al principio fue solamente, tenía que ser, ahora era, fue muy evolucionando mucho por el tema de las cuestiones que se ventilan, ahora por eso se suprimió. Ustedes si encuentran alguna bibliografía, no sé, en los manuales actuales no sé si está, pero antes, en toda la bibliografía se hablaba, existía la prueba del Congreso, es decir, solamente se podía invocar la impotencia si era la impotencia del hombre, no de la mujer. Después eso se modificó con la 23.515, era de cualquiera de los cónyuges, no solo la impotencia física, sino también la emocional, psicológica, ¿sí? Había una prueba que para poder probar esa impotencia que se llamaba la prueba del Congreso. Pero además eso, la impotencia tenía que ser no solamente con el cónyuge, sino con cualquier otra persona. Entonces, porque era del hombre y tenía que ser, no solamente para poder plantear la nulidad, no solo existir impotencia en relación a su cónyuge, sino a cualquier otra mujer. Entonces había una prueba que se llamaba prueba del Congreso. En ese se sentaban en semicírculo profesionales de la medicina, ¿sí?
y lo sentaban al señor, le ponían una sillita con una mesita con revistas así, porno, y el señor se tenía que sentar ahí y empezar a mirar las revistas y todos quedarse mirando a ver qué pasaba con este hombre. Era terrible, pobre tipo, ahí con todo el mundo mirándole, obvio que en ese caso se iba a declarar la nulidad por impotencia. Después ya no, eso se modificó, pero sí tenía que ver con muchas pericias de tipo médicas. Hoy por hoy se suprimió esa causal porque tiene que ver con, obviamente, con, como dice ahí, con la intimidad y dignidad de las personas. Así que, bien. Estamos entonces con las causales de nulidad absoluta, causales de nulidad relativa. Sépanse bien, por eso el tema de resaltar con colores, que preguntamos cuál es la causal, quiénes están legitimados y cuándo, por qué se produce la caducidad. Vamos a los efectos del matrimonio, ¿sí? Cuando hablamos de los efectos del matrimonio, vamos a ver que el matrimonio, aún cuando se declare la nulidad, ya sea absoluta o relativa, a veces puede producir efectos, ¿sí? A diferencia de un matrimonio inexistente que directamente no va a producir nunca ningún efecto. El matrimonio anulado sí va a producir efectos. Y acá vamos a, cuando hablamos de matrimonio putativo, putativo significa, putar significa errar. Es aquel matrimonio donde uno es de buena fe y el otro es de mala fe, o los dos son cónyuges de buena fe, ¿sí? Ese es el matrimonio putativo. Cuando ambos son de mala fe, la sentencia de declara la nulidad de un matrimonio es una sentencia declarativa, por lo tanto, retrotrae los efectos al momento de la celebración, es decir, como si nunca se hubiese celebrado el matrimonio, porque es declarativa. Acuérdense que cuando algo es declarativo, ese efecto ex tunc, retrotrae los efectos al momento del acto. Entonces, si ambos cónyuges son de mala fe, es decir, sabían ambos que uno de ellos tenía un matrimonio anterior, por ejemplo, ¿no? Los efectos se retrotraen al momento del acto. Cuando son de buena fe ambos, el efecto es ex nunc, es decir, a futuro. Hasta que no hay sentencia que declare la nulidad, ese matrimonio es válido. Desde la sentencia en adelante pasa a ser nulo. Ahí no hay efecto retroactivo, es decir, la nulidad vamos a tenerla. Yo lamentablemente acá no tengo, cuando estamos en clase presencial con el pizarrón le hago como gráficos que tal vez se entiende mejor, pero bueno, acá no puedo. Decíamos entonces, cuando son buena fe de ambos, el efecto es a futuro. Desde la sentencia que declara la nulidad de ese matrimonio en adelante, el matrimonio queda disuelto. Hasta la sentencia, el matrimonio es válido. El problema es cuando es buena fe de uno y mala fe del otro. Entonces ahí, respecto del de buena fe, el matrimonio hasta la sentencia fue válido. En cambio, respecto del de mala fe, se retrotrae al momento de la celebración como si nunca se hubiese celebrado. Eso vamos a tener consecuencias, ahora vamos a ver, por ejemplo, en relación a esos bienes, a los bienes adquiridos durante el matrimonio. ¿Por qué? Porque un bien adquirido durante el matrimonio para uno de los cónyuges es un bien de la comunidad y para el otro no, porque si se retrotrae el efecto al momento de celebración, nunca hubo matrimonio. Entonces vamos a ver cómo el código resolvió esto. Bueno, la protección a terceros en el artículo 427, el 26 y el 27, que se entiende por buena fe, y del 428 al 430 tenemos los efectos que pasa con el apellido, es decir, ahora ya no es obligatorio usar el apellido. En la filmina que tenemos ahora, después, que es la que la vamos a hacer rápido, de deberes y derechos, vamos a ver la última filmina, tiene que ver con el apellido de la mujer casada,
¿sí? O del cónyuge ahora, no de la mujer casada, porque esto fue evolucionando. Antes era obligatorio, la ley del nombre, la 18.248, obligaba que la mujer casada tenía que llevar el apellido del marido seguido de anteponiendo la proporción de tanto. ¿Sí? Luego esta obligatoriedad con la 23.515 pasó a ser facultativo, o sea, la mujer quería, llevaba el apellido del marido o no. Con la ley de matrimonio igualitario, cualquiera de los cónyuges puede añadirse el apellido del otro, ¿sí? Si quería seguido de la proporción de, y si no, no. Y el Código Civil ahora establece algo similar. Cualquiera de los cónyuges, si quiere, puede añadirse el apellido del otro, seguido la preposición de o no, ¿sí? Puede ser sin la proposición de, los dos apellidos, ¿sí? Ahora no cualquiera, no es ni la mujer o hombre, es cualquiera de los cónyuges, sea hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, cualquiera puede añadirse el apellido del otro. Con respecto a los alimentos, acá se aplican las normas de alimentos que tenemos para el posteriores al divorcio, ¿sí? La pauta para determinar los alimentos se rigen por las pautas para determinar los alimentos en el divorcio. Acá va a diferenciar si el cónyuge era de buena fe o si era de mala fe. Si era de mala fe, a ver, esperen, no tengo un cuadrito, yo antes tenía un cuadrito, ahora no lo tengo. Los alimentos, decía, el cónyuge de mala fe no puede reclamar alimentos, el de buena fe sí puede reclamarle alimentos, tiene que, bajo las pautas establecidas para el divorcio, van a ver que no necesariamente, obligatoriamente el de buena fe, creo que me suena un teléfono fijo, perdón, que acá, bueno, que suene, ya se va a cortar porque acá no lo atiende nadie. Decíamos entonces, esperen, cachito que ya se corta. Bueno, ahí está. Bien, el cónyuge de buena fe puede reclamarle alimentos, no por solamente ser de buena fe, tiene que demostrar su necesidad de alimentos y todas las pautas que les da el Código Civil, que ustedes van a ver cuando vean divorcio. El derecho a pensión, el cónyuge de buena fe tiene derecho a pensión, el de mala fe no. El derecho hereditario, también el cónyuge de buena fe tiene derecho hereditario, el de mala fe no. Esto es importante por lo que vamos a ver ahora después de la nulidad post-mortem. Y con respecto a los bienes, dijimos, ¿qué pasa? Que cuando son ambos de mala fe, el matrimonio, dijimos, los efectos se retrotraen en el momento de la celebración como si nunca se hubiese celebrado, entonces esos bienes adquiridos pasan a tener que dividirse como si fuese una unión convivencial, porque no hubo matrimonio, porque se declaró nulo desde el momento de la celebración. Entonces, esos bienes se van a dividir 50 y 50 como si fuese una unión convivencial. Si los dos eran de mala fe, si los dos son de buena fe, el matrimonio se mantuvo válido hasta la sentencia que declaró la nulidad. Por lo tanto, ahí vamos a aplicar las normas sobre liquidación del régimen de comunidad que tiene el Código Civil, ¿sí? Las que vamos a estudiar cuando veamos la parte patrimonial del matrimonio, vamos a ver liquidación, partición de ese régimen de comunidad. Por esas normas se va a regir esta disolución de este matrimonio, cuando son los dos de buena fe. Cuando uno es de buena fe y el otro es de mala fe, acá, ¿qué hacemos? Entonces el código nos da una solución, por eso les dice ahí lo de la triple opción. El cónyuge de buena fe, él va a ser el que va a decidir, va a optar por qué sistema le conviene. Puede decidir, no, a mí me conviene dividir, yo acá no aporté nada al matrimonio, no comprar, no, las cosas que fuimos adquiriendo, a mí por ahí eran más de titularidad del otro que mío, del de mala fe, entonces a mí me conviene que se divida 50 y 50. O puede decir, no, mira, acá yo, el titular de todos los bienes lo compraba yo, estábamos casados, pero compraba yo,
entonces a mí me conviene retirar, quedarme con los bienes que yo adquirí, ¿sí? Y que el otro, y mis bienes propios, y el otro que se arregle. O decir, no, en realidad acá hubo muchas recompensas, pagamos, hicimos arreglos en bienes propios con dinero de la comunidad, o al revés, o bienes de la comunidad, más pagamos con dinero propio. Entonces, yo quiero que esto se computen estos montos, y a mí me conviene entonces que se disuelva como un régimen de comunidad. Es decir, va a optar, el de buena fe tiene esa facultad de poder decidir cómo va a querer dividir los bienes. El de buena fe, el de mala fe no, se la tiene que bancar lo que el otro elija, ¿sí? Es un beneficio que la ley le otorga a este cónyuge de buena fe en el caso de matrimonios putativos. Bien. Bueno, el 428 lo que nos dice que es causal de disolución. Después, cuando vean ustedes las causales de disolución del régimen de comunidad, dentro de la enumeración que hace, no me acuerdo ahora cuál era el artículo, yo los números de artículos, chicos, no se los exhibo a ustedes porque yo no me los acuerdo. Con el nuevo código perdí toda capacidad de retener la numeración. En las causales de disolución del régimen de comunidad establece cuáles son y no menciona la nulidad, pero el 428 lo dice, así que la agregamos siempre en la nulidad, es causal de disolución del régimen de comunidad. Y en el caso de que esta nulidad produzca un desequilibrio económico, es decir, por haberse declarado esta nulidad de matrimonio, después ustedes van a ver cuando vean divorcio y uniones convivenciales que es la compensación económica, ¿sí? Ahí van a ver qué se necesita. Bueno, en nulidad también, si producto de esa disolución, de esa sentencia de nulidad, uno de los cónyuges le produjo realmente un desequilibrio económico en su patrimonio, podría plantearse el pedido de compensación económica, que tiene un montón de requisitos, si tiene un plazo para ser pedido, entonces no es que siempre va a prosperar, tiene que realmente demostrarse ese desequilibrio, pero lo dejamos pendiente para después el divorcio. Y lo que me interesa, la acción de nulidad post-mortem. ¿Por qué? Porque tenemos, a ver, esta acción de nulidad, esto ven que está en el artículo 714 cuando habla de las acciones de estado de familia, que en aquellos artículos que hablan del proceso de familia, me voy del 400 y pico que habla de nulidad y me voy al 714 que nos habla de los procesos de familia. Esto es bien específico, es bien procesal, cuando prospere esa acción de nulidad. En principio, solamente en vida de los cónyuges, ¿sí? Es una regla general que la acción de nulidad solamente los cónyuges mientras están vivos puede plantearlo, pero hay excepciones, ¿sí? La primera excepción es cuando el cónyuge del primer matrimonio, ¿sí?, plantean la nulidad del segundo matrimonio. Una persona que estaba casada y se entera, se separa, de hecho están separados o no, pero se entera que su cónyuge contrajo matrimonio con otra persona. Ese cónyuge del primer matrimonio está legitimado para plantear la acción de nulidad en vida, obviamente, pero acá estamos hablando de la acción post-mortem, es decir, si ese cónyuge que se casó de nuevo fallece, el cónyuge del primer matrimonio puede estar legitimado, aún producido el fallecimiento, pedir la nulidad de ese segundo matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué le va a interesar? Por el derecho hereditario, ¿sí? Por decir, no, momentito, yo quiero cobrar, yo quiero tener derecho hereditario porque soy la primer cónyuge, el otro había impedimento de bigamia porque estaba casado conmigo, ¿sí? Entonces le plantea la acción del segundo matrimonio.
profe, pero si Profe. están divorciados no tendría derecho hereditario. No, no está divorciado. Si está Perdón, divorciado, claro, no, separado de hecho. no, estamos hablando de nulidades. O estaba casado y tenía doble vida. Dos familias, que ahora está la película esta de Adrián Suárez, que tiene una doble vida, como que está de moda. O sea, el caso Profesora, sería Toda la que vida existió la doble vida. el caso sería que el primer matrimonio subsiste y se da un segundo matrimonio que, bueno, ahí plantea la Nunca nulidad. se enteró al oficial del registro civil del segundo matrimonio, se le pasó, no sé por qué, por alguna causal haya sido, no estaba anotado en las partidas, no figuraba, qué sé yo, y se casó nuevamente, pasa, se casan en una provincia, después en otra, no se tuvo conocimiento, nadie planteó antes en vida la nulidad de matrimonio, el tipo, vamos a matar siempre al tipo, acá me sale yo no soy feminista, pero me sale ahí. Bueno, cualquiera de los dos fallece y llega el día del velorio, se presentan y aparecen dos. Entonces, la primera va a plantearle la acción de nulidad a la segunda, es decir, esa por impedimento de ligamen, ¿sí? Por impedimento de la nulidad absoluta, por el impedimento de ligamen, por tener un matrimonio anterior no disuelto. Pero, ¿qué profesora, pasa? Sí. Perdón. También pasa en el caso de que uno de los cónyuges tenga una enfermedad terminal o muera a los 30 días y la nueva cónyuge lo sepa, entonces también es nulo. Si sabía de que se iba a morir por el tema de la No, el herencia. caso del matrimonio en extremis, no, esa es una causal de exclusión hereditaria, no es una nulidad de matrimonio. ¿Sí? Ah, perfecto. No, ahí el resto no tiene por qué haber otra cónyuge. Puede ser hijo, puede ser un pariente colateral, que como no hay hijos, no hay ascendientes, y si excluye al cónyuge, hereda el colateral, ¿sí? Un hermano del causante puede plantear, no, pero ella se casó sabiendo que estaba enfermo, ¿sí? Y se casó a propósito para poder heredarlo, porque ni siquiera convivían. ¿Sí? Pero eso es otra cosa, es una causal de exclusión hereditaria del cónyuge. Acá estamos hablando de la nulidad de matrimonio. Bien, primer supuesto sería ese. Segundo supuesto, cuando el cónyuge del segundo matrimonio, ¿sí?, le pide la nulidad del primero. ¿Por qué? Se presenta, se murió Pedro. Pedro se casó con María y luego con Juana. Fallece Pedro, ¿qué hace María? María le pide una acción de nulidad al matrimonio por impedimento, impedimento de ligamen, ¿sí? ¿Pero qué hace Juana? Dice, sí, pero vos eras media hermana, ¿sí? Vos tenías un impedimento de parentesco, por eso yo sabía que tu matrimonio era nulo porque ustedes se casaron con impedimento de parentesco, ¿sí? Entonces, el cónyuge del segundo matrimonio le pide la nulidad del primer matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso le va a convenir, acá me falta, esto que les estoy diciendo seguimos en el primero, no pasamos al segundo, no, está bien. Les quería aclarar la filmina. Este segundo supuesto, seguimos en el primero. El cónyuge del primero le demanda, ¿qué es lo que puede hacer este cónyuge del segundo matrimonio? Demandarle a su vez la nulidad del primero, ¿sí?, por justamente decirle, mirá, en realidad tu matrimonio era nulo, entonces el juez lo que va a hacer resolver la nulidad del primer matrimonio, y si ese primer matrimonio es nulo, el segundo es válido, porque ya no existe el impedimento de ligamen, ¿sí? Entonces, si que lo declara válido, ahí sí va a continuar la acción de nulidad por el segundo matrimonio, ¿sí? Es lo que puede plantearse frente a una cuestión donde el cónyuge del primer matrimonio demanda la nulidad, el cónyuge del segundo no. En realidad tu matrimonio era nulo, entonces el juez lo que tiene que hacer, va a haber dos planteos, dos procesos, resolver primero si es válido o no el primer matrimonio. Si lo declara nulo, el segundo es válido, porque ya no hay impedimento de ligamen,
¿sí? Eso seguimos en la primera supuesto. En el segundo supuesto es cuando el cónyuge del segundo matrimonio demanda la nulidad de su propio matrimonio. ¿Y por qué va a querer demandar la nulidad de su propio matrimonio? Porque quiere aprovecharse de los beneficios de la buena fe. Es decir, él no sabía que el otro tenía un matrimonio anterior y prueba que no lo sabía, entonces es de buena fe. Por lo tanto, al ser de buena fe, va a tener, si hay bienes, la triple opción de poder elegir cómo disolver ese régimen patrimonial. Entonces, por eso le va a convenir él mismo demandar la nulidad de su propio matrimonio. Y en el caso, esto hablamos del otro cónyuge, y en el caso de descendientes o ascendientes, solamente pueden plantear la acción de nulidad post-mortem si demuestran, si es solamente por causales de nulidad absoluta, ¿sí? Y si demuestran un interés legítimo, es decir, no pedir la nulidad por la nulidad misma, porque falleció su descendiente o ascendiente y sabía que ese matrimonio, por el solo hecho de jorobar, pide la nulidad. No, tienen que demostrar que ellos tienen que iniciar un proceso sucesorio, porque es posible de que si se anule ese matrimonio, ellos sean herederos. Entonces tienen que demostrar cuál es el interés de ellos de plantear la acción de nulidad. ¿Sí? Bien. Recuerden, este artículo está en el 7.14, no está con todos los, en el capítulo que se habla de la nulidad de matrimonio. Bien. Y tenemos. Bueno, entonces, ¿qué me interesa acá de nulidad? Que distingan bien primero qué son los impedimentos y qué es la nulidad. No es lo mismo, no quiero que me digan los impedimentos dirimentes, la nulidad absoluta, los impedimentos impedientes, nulidad relativa. No, eso vuelan. No, son dos cosas diferentes. Los impedimentos son los obstáculos para la celebración del matrimonio. De los impedimentos dirimentes, algunos son causa de nulidad absoluta y otros causa de nulidad relativa. Y de los impedimentos impedientes, nunca la sanción es la nulidad. Después, cuando veamos la nulidad de matrimonio, tenemos que saber bien que es un régimen especial, que no hay otras nulidades que aquellas que el código dice que son nulidades. El carácter especial está dado porque no hay nulidad sin sentencia que la declare, es decir, tiene que existir, no existe el acto nulo porque sí, como los actos jurídicos en general. Tiene que haber una sentencia que lo declare. Las causales, nulidad absoluta, nulidad relativa. Dentro de las causales, ¿cuál es la causal? ¿Quiénes están legitimados? Y cuándo caduca la acción. Y en cuanto a los efectos, en todos estos aspectos que están mencionados acá, sobre todo, ¿qué pasa en relación a los bienes? ¿Sí? Y bueno, y después el último artículo de la acción de nulidad post-mortem. ¿Estamos? Pasamos, finalizamos con nulidad y paso a la otra. Filmina rápidamente porque ya son las 11 y si no se me cansan. Lo hago rapidito esto, defectos del matrimonio, simplemente les... Estamos en la parte de efectos personales. Vamos a ver que hay efectos personales de matrimonio y efectos patrimoniales. Con relación a los efectos personales, es muy importante tener en cuenta todo el proceso que se dio en cuanto a la igualdad jurídica de los cónyuges. Como decía hoy con el tema del nombre, del apellido del marido, fue evolucionando, ¿sí? Antes la mujer era obligatorio y ahora no, ¿sí? Ya hace bastante que no, de adicionarse el apellido del marido. Otro de los efectos personales tiene que ver con los deberes y derechos personales de los cónyuges y con, bueno, lo del apellido. Bueno, acá con respecto a la igualdad jurídica, en el Código de Vélez, la mujer se consideraba incapaz de hecho. La mujer casada era como si fuese una persona menor de edad, ¿sí? De antes, no de ahora que tienen autonomía progresiva. El incapaz de antes.
¿sí? Tenía una incapacidad relativa, la mujer que se casaba. La ley 11.357 estableció que la mujer soltera, viuda o divorciada tenía plena capacidad, pero la mujer casada continuaba siendo incapaz relativa de hecho. Solamente tenía la disposición de sus bienes, ¿sí? Y la separación de deudas. Había dos artículos, el 5 y el 6 de la 11.357, que estuvieron vigentes hasta el 2015, ¿sí? Que establecía, porque era un adelanto, ¿sí? La separación de deudas, es decir, cada obligación contraída por cualquiera de los cónyuges estaba separada, no integraban como una carga de lo que era antes sociedad conyugal, ahora régimen patrimonial, sino que siempre estuvieron separadas desde el año 1996. Era el único adelanto. Después, la administración la tenía, había un mandato tácito de que administraba el marido. Eso fue en la 17.711, se suprime la incapacidad relativa de hecho de la mujer casada, que tiene la libre administración y disposición. La ley 23.264 hizo una modificación en realidad a los hijos, ¿sí? Donde era una ley de filiación que modificó todas las normas de filiación, donde había diferentes categorías de hijos, había hijos legítimos, hijos ilegítimos, se suprimieron esas categorías de hijos, los hijos ya sean matrimoniales o extramatrimoniales, son todos hijos y tienen los mismos derechos. La 23.515, que fue la ley de divorcio, la que introdujo el divorcio vincular, también modifica los derechos y deberes de los cónyuges y se establece una igualdad. Quedaba un resabio en un artículo que eran los bienes de origen dudoso. Se presumía que si no se sabía quién el origen de esos bienes, eran administrados por el marido. Eso hubo una ley que solamente modificó ese artículo, no recuerdo ahora el número de esa ley. Sí, acá está, la 25.781, ¿sí? Que es anterior al Código Civil. ¿Por qué ahí dice Código Civil y Comercial? Bueno, fue anterior al Código Civil, que modificó solo ese artículo, fue en el año 2004. Que se estableció que en caso de bienes de origen dudoso, cualquiera de los cónyuges los administraba. Es decir, este resabio que había quedado de administración del marido se suprimió. Luego el Código Civil, ahora tenemos una igualdad absoluta, cualquiera de ellos administran de forma conjunta en caso de administración de los bienes. Y el apellido, con respecto al apellido de los hijos, sabemos que pueden ponerse cualquier apellido, o el de la madre, o el del padre, o el del padre seguido de la madre, o de la madre seguido del padre, o de los dos padres, o de las dos madres. Bien. Con respecto al adulterio, el adulterio era causal ahora vamos a ver los deberes, causal subjetiva de divorcio, y también era delito penal. Fue derogado el delito de adulterio para que se configure, fíjense que en lo penal, para que se configure el adulterio, tenía que ver si la mujer mantenía una única relación extramatrimonial, se la consideraba adúltera. En cambio, el hombre, con una única relación, o una aventurita, no se lo consideraba adúltero, tenía que tener manceba, se decía, es decir, una relación, un amante permanente. Fíjense la desigualdad. Luego el delito se suprimió, el delito de adulterio, no fue más delito. Pero en el Código Civil sí se mantenían estos deberes de los cónyuges como obligatorios: el deber de fidelidad, el deber de asistencia, el deber de cohabitación, ¿sí? Y el deber de cohabitación estaba incluido el débito conyugal, ¿sí? La obligación de mantener relaciones sexuales. Estos deberes eran obligatorios desde el punto de vista moral y material o jurídico también. ¿Por qué? Porque si no se cumplía ese deber, existían causales, eran las causales de culpabilidad del divorcio. Teníamos un divorcio por causales subjetivas, donde había una atribución de culpa,
y divorcios por causal objetiva sin atribución de culpa, cuando ambos era el divorcio de común acuerdo que ambos presentaban, o el divorcio también llamado de causal objetiva del 214, era del artículo, cuando habían pasado 3 años de separación de hecho, se podía también plantear el divorcio. Eso eran divorcios por causales objetivas. El divorcio por causal subjetiva o como sanción, el divorcio culpable, tenía que ver por el no cumplimiento de alguno de estos deberes de los cónyuges. ¿Sí? Si era el deber de fidelidad, la causal era el adulterio o las injurias graves. ¿Sí? El adulterio era cuando se probaba que había tenido el cónyuge una relación extramatrimonial, pero había que probarla. Pero tal vez no se podía, generalmente se demandaba por las dos cosas, porque si no podíamos probar ese engaño, sí, tal vez se probaba que lo habían visto, que ingresaba con otra persona a un hotel alojamiento, ¿sí? No podíamos demostrar el acto, pero sí podíamos demostrar que había ingresado, entonces no se podía probar el adulterio, se probaban las injurias graves, ¿sí? Eso era por haber violado el deber de fidelidad. El deber de asistencia moral y material también era causal de injurias graves o de abandono voluntario y malicioso, porque no le pasaba alimentos, lo dejaba un cónyuge a otro en un estado de indigencia, ¿sí? O no, pero no tan de indigencia, pero demostraba que no le pasaba alimentos estando casados. El deber de cohabitación era el abandono voluntario y malicioso, cuando la gente iba a la policía y hacía la exposición, que a veces la gente sigue preguntando, quiero hacer una denuncia de abandono de hogar. Ahora no tiene sentido, porque no existe más el divorcio por culpabilidad. Antes se iba a la policía y no era una denuncia, era una exposición civil que se hacía donde uno de los cónyuges manifestaba que el otro había hecho abandono del hogar, ¿sí? Y eso me servía como prueba después para probar el abandono voluntario y malicioso e iniciar un divorcio contradictorio, ¿sí? Ahora no tiene sentido porque no existe más este divorcio. Y el no cumplimiento del débito conyugal era causal de injurias graves, porque a veces no era, decías, bueno, no era una cuestión de impotencia, sino que no tenían ganas de tener relaciones, entonces uno se sentía injurioso, uno de los cónyuges, y planteaba esta acción de divorcio por injurias graves. Estos derechos y deberes no los tenemos más como deberes jurídicos, salvo el de alimentos, ¿sí? El Código Civil y Comercial, en el 431, engloba en el concepto de asistencia, dice, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutuamente, no uno al otro, el hombre a la mujer, ¿sí? Mutuo, todo es mutuo ahora, todo, la cooperación, la convivencia, todo, ¿sí? Y tenemos entonces, estos deberes y derechos tienen carácter moral, el fundamento es el 19 de la Constitución Nacional, y aquellos que tienen un valor jurídico, como el tema de los alimentos, si su incumplimiento da lugar a un reclamo, ¿sí?, por ese incumplimiento. El deber de fidelidad, expresamente, el artículo anterior nos dice, es deber moral, es decir, no podemos exigirlo y imponer una sanción por no haber cumplido el deber de fidelidad. Con respecto a la convivencia, también, acá es moral tácito porque no lo dice el 431. Esto ahora vamos a ver si lo tengo acá, el tema de la convivencia. Bueno, ahora lo vemos, ¿sí? Pero para así no me voy adelantando y salteando diapositivas. Es moral tácito, se discutía, ahora vamos a ver, algunos dicen que debería ser expreso. Perdón, la convivencia estoy hablando.
La asistencia moral, ¿por qué? Porque el deber de asistencia no es solamente el pasarle alimentos, tiene que ver con el acompañamiento, el apoyo, el compañerismo que se tienen que tener los cónyuges entre sí. Sí, puede ser que no le falte económicamente nada, pero le falta el apoyo que estamos hablando de un matrimonio, proyecto de vida en común, tiene que haber una asistencia desde lo moral. Esa asistencia de lo moral no tiene sanción jurídica si no se cumple. Sí, la asistencia material, que sería el pasarle los alimentos. Y con respecto al apellido de los cónyuges, ahora también lo vemos en la última fila. Bueno, acá hay un fallo de la doctora Hayton, de la sala F, esto cuando Hayton estaba en la Cámara, ¿sí? No cuando estaba en, ven que es del viejo, del 1994, donde él ya antes de la reforma del Código, era el fundamento de la supresión de las causales subjetivas. Quedó el fallo ahí porque era interesante lo que hablaba del débito conyugal, ¿sí? En este caso era un actor que se había separado de hecho, ¿sí? Y lo demandaban por divorcio contradictorio, por injurias graves, porque había tenido una nueva relación antes de iniciar la disolución del vínculo, ¿sí? Entonces, pero ya estaban separados de hechos, entonces, como en ese momento se cuestionaba, se decía, bueno, hasta que no haya sentencia de divorcio, la persona, si tiene otra pareja, está incurriendo en el delito de adulterio, injurias graves. ¿Qué es lo que le pasó vamos ahora al chusmerío? Lo que le pasó a Pampita. Pampita con su primer matrimonio, ¿sí? El Barrantes era este muchacho que era su primer marido, la demanda por causal subjetiva y prueba el adulterio. ¿Por qué? Porque Pampita había quedado embarazada de Vicuña, ¿sí? Y por eso inició también, junto con el divorcio, una acción de daños y perjuicios que le tuvo que pagar un montón de plata, ¿sí? Más todos los efectos que tenía el divorcio para el cónyuge inocente, el divorcio contradictorio. Bueno, acá Elena Hayton dice, Pampita lo que invocaba era que ya estaba separada de hecho, pero en realidad después se demostró que no estaba todavía separada de hecho. Si hubiese estado separada de hecho, acá el fallo de Hayton es que no podemos exigirle a este hombre que ya estando separado de hecho, se mantenga en abstinencia. Bien. Acá hay otro fallo del tipo con el tema de... acá porque este fue un fallo en el que se pedía que se declare a una agrupación, personería jurídica, a una agrupación, una asociación que nucleaba a gente de estilo de vida swinger. La Cámara denegó la personería jurídica, pero sí estableció que no se podía ni sancionar a aquellos cónyuges por estas cuestiones de la autonomía de la voluntad, que cada cual con su vida privada hace lo que quiere, el artículo 19 de la Constitución Nacional. Bueno, me voy apurando, pues yo después tengo clase de contratos. Convivencia. Con respecto a la convivencia, decíamos, no es un deber jurídico, sino no moral. Algunas tuvo medio discutido cuando se aprueba el código, algunos decían que debería haberse exigido la convivencia, porque por ejemplo en la unión convivencial, en el matrimonio no es requisito la convivencia, pero es deber moral, pero en la unión convivencial sí, para que exista, que no sea una mera unión, sino una unión libre, sino una unión convivencial, tiene que darse el requisito de la convivencia. No, decíamos, no es un deber jurídico, sino moral, porque por también las nuevas formas familiares, estas parejas LAT que surge desde Inglaterra, esta Living Apart Together, son aquellas parejas que tienen un proyecto de vida en común, hay cuestiones de fidelidad, cooperación, asistencia, pero deciden vivir en casas diferentes. Viven como le pasa a Patricia Sosa y Media Villa, el marido, ellos estuvieron casados, después se divorciaron, después se volvieron a casar, pero viven en forma separada.
¿sí? Son como nuevas formas. Hay un proyecto de vida en común, pero como que sostienen que la convivencia desgasta, etcétera, etcétera, deciden vivir separadamente. El proyecto de reforma, lo que hizo, decía, en el proyecto de reforma decía expresamente establecido, como hablaba de la fidelidad, que era la esfera moral, pero después eso se modificó porque, bueno, discutían y ganó la postura de sacarlo, lo de expresamente, y algunos, bueno, dicen de reincorporar la convivencia, esto que les estaba diciendo. Con respecto a la asistencia, como decía hoy, es asistencia moral y material, ¿sí? Moral tiene que ver con el artículo 19, esto es el apoyo, el acompañamiento, el compañerismo, y la asistencia material, los alimentos como deber jurídico. Cuando hablamos de alimentos entre cónyuges, hablamos durante la vida en común, durante el matrimonio, alimentos producida la separación de hecho hasta que se produzca la disolución del vínculo, ya sea por nulidad, divorcio, o lo que fuese, ¿sí? Alimentos declarada la nulidad de matrimonio al cónyuge de buena fe, dijimos que también tiene derecho a alimentos, y los alimentos post-divorcio, que no siempre, pero en algunos casos puede pedirse. Bueno, acá tenemos los artículos, ¿sí? Durante la vida en común y con posterioridad en el divorcio. El 433 era el que hablaba de las pautas para la fijación de alimentos. Ven que estas son las pautas que le hablaba hoy. Estas pautas se aplican no solo al divorcio, sino también a la nulidad, al cónyuge de buena fe que pide alimentos, ¿sí? Posterior a una nulidad de matrimonio. Va el juez al momento de fijar los alimentos, tiene que tener en cuenta todas estas situaciones, ¿sí? ¿Cuándo cesa el derecho alimentario? Cuando cesa la causal. Ojo, cuando hablamos de alimentos entre cónyuges, es entre cónyuges, ¿eh? No estoy hablando de alimentos hacia los hijos, ¿sí? Si estamos hablando de un divorcio, una nulidad y hay hijos, el reclamo de alimentos para los hijos tiene otras características que se rigen por la obligación alimentaria emergente de la responsabilidad parental, ¿sí? Ahí no voy a tener en cuenta todas estas pautas. Los alimentos a los hijos son obligatorios, tienen carácter amplísimo, así que ahí no tengo que tenerme estas pautas, ¿sí? Esto es alimentos entre cónyuges. Acá no hay hijos y uno le puede llegar a reclamar alimentos al otro de acuerdo a las diferentes, si se dan algunos de estos supuestos, y también se van a tener en cuenta para fijar el determinado monto u otro. Bien. En el caso que no se cumpla el deber alimentario, tenemos una sanción jurídica que es, si se produce el fallecimiento de ese cónyuge, podría ser una causal de indignidad. Podrían aparecer otros herederos que le planteen a ese cónyuge que se negó a pasar alimentos esta inhabilitación para heredar, invocando una causal de indignidad. Y si ese cónyuge es declarado indigno, no va a tener derecho hereditario, está excluido de la herencia. Los alimentos posteriores al divorcio, el fundamento legal es el principio de solidaridad familiar. ¿Por qué? Porque ya estaría disuelto, no tendría entre cónyuges por qué haber obligación alimentaria, pero por aplicación del principio de solidaridad familiar es el fundamento para este reclamo, pero ya les digo, tiene que fundamentarse. Ahí, bueno, tienen todos los supuestos, esas son las causales, se pueden pactar en el convenio regulador, bueno, les pongo algo de jurisprudencia y nada más. Y nos quedó la última filmina que tiene que ver con el apellido de los cónyuges, pero nada, no digo nada porque ya hablamos hace un ratito, ¿sí? Con respecto al apellido. Bien, bueno, finalizamos. Bueno, teníamos que hacer 2 clases en una porque la de nulidad era de ayer. Bueno, mañana tienen clase con la doctora Sinagra. Me dijo que, porque ella la última clase les dijo nos vemos el 24, pero se equivocó de fecha. Mañana tienen clase, ¿eh? Así que mañana tienen clase de, a ver,
18 de septiembre, mañana arrancan con el régimen patrimonial, ¿sí? Así que hoy vimos los efectos personales, ya mañana arrancan con los efectos patrimoniales del matrimonio. Así que, bueno, listo, después cuando me pasen la clase grabada, se las subo al campus, ahora después les subo, cuando termine la clase de contrato, subo todo de la clase de ayer y del viernes pasado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, No, profe, el power de, creo que de deberes y derechos falta en el campus, lo único que falta. sí, sí, ahora se los habilito, lo subí pero lo oculté para ponerlo después de la clase. Ahora Bien, después les gracias. habilito todos. Chao, hasta Bueno, luego. listo. Chao, profesora. Chao.